Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta, algo que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y que ha generado un torbellino de especulaciones. Un auténtico seísmo en el universo de la farándula que ha capturado la atención de millones. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que ha sacudido los cimientos de la vida de dos figuras públicas muy conocidas, algo que parece sacado de un guión de telenovela por su carga dramática y sus giros inesperados. Melanie afirma con vehemencia que espera un hijo de Khan, pero él lo niega rotundamente, y con una contundencia que deja helado. Sí, han escuchado bien. Un embarazo, un presunto padre, y una negación que, lejos de aclarar las cosas, las envuelve en un manto de misterio aún más denso, generando más preguntas que respuestas y desatando una vorágine de hipótesis entre los seguidores y la prensa. Antes de que se me vayan, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, los chismecitos jugosos, las exclusivas que marcan tendencia y las historias que dan para pensar y debatir están a la orden del día aquí, en nuestro espacio. Somos su fuente de información y entretenimiento preferida. Así que acomódense, pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este recorrido exhaustivo por los detalles de esta impactante noticia, desgranando cada faceta de este escándalo que promete mantenernos al borde del asiento durante mucho tiempo. Imaginen la escena: Melanie, una figura que ha estado constantemente en el ojo público, un personaje que rara vez pasa desapercibido, lanza una bomba, una afirmación que cambia radicalmente el panorama: está esperando un bebé. Hasta ahí podría ser una noticia más dentro del vertiginoso mundo del espectáculo, un acontecimiento que, aunque relevante, no sería inédito. Pero aquí viene lo jugoso, lo que lo hace realmente interesante, escandaloso y digno de un análisis profundo. Ella señala, sin rodeos y con una seguridad aparente, a Khan como el futuro padre. Khan, para quienes quizás no lo ubiquen de inmediato en la constelación de estrellas, es una figura prominente, un nombre que resuena en la industria, conocido por, bueno, ya saben, por sus proyectos cinematográficos o musicales de gran éxito, por su carisma arrollador que cautiva a multitudes, y ahora por esta negación rotunda y categórica que lo pone en el centro de la controversia. La historia arranca, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, de declaraciones vertidas en entrevistas, de fragmentos de conversaciones filtradas y, sobre todo, de lo que se ha difundido masivamente en plataformas digitales y redes sociales, con unas declaraciones públicas de Melanie. No fue algo sutil, nada de insinuaciones veladas, de mensajes crípticos que inviten a la adivinanza. Fue directo, sin pelos en la lengua, como un puñetazo en la mesa que deja a todos atónitos. En un evento público de gran envergadura, o quizás a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales con millones de seguidores pendientes de cada palabra, no tenemos el detalle exacto del momento preciso y del escenario exacto. Pero la información ha salido a la luz con una contundencia innegable. Melanie declaró estar embarazada y, de forma implícita o explícita, señalando a Khan como el padre. Las palabras exactas que pronunció, el tono de voz que empleó, el contexto en el que se encontraba, todo eso añade capas de complejidad y matices a la historia, pero la esencia es esa, la premisa fundamental es inamovible: un embarazo que ella atribuye directamente a Khan. Ahora, ¿cuál es la reacción de Khan ante esta explosiva acusación? Aquí es donde el drama se intensifica exponencialmente, donde la trama se complica y los focos se dirigen con mayor intensidad hacia ambos protagonistas. En lugar de un silencio estratégico, una evasiva diplomática, o incluso una confirmación tentativa que abriera la puerta a negociaciones o explicaciones, la respuesta de Khan ha sido un no absoluto, un rechazo frontal e inequívoco. Un no tajante, una negación que, al menos por su parte, no deja lugar a dudas, no admite interpretaciones ambiguas. Se dice, y las informaciones son cada vez más persistentes, que ha negado la paternidad de forma enfática, quizás en declaraciones públicas concedidas a medios de comunicación de renombre. A través de un comunicado oficial emitido por su equipo de representantes, un gabinete de crisis preparado para estas eventualidades, o incluso en sus propias redes sociales, desmintiendo categóricamente cualquier vínculo o responsabilidad en el supuesto embarazo de Melanie. La fuerza de su negación es lo que ha generado aún más debate. Esta dicotomía flagrante, esta contraposición de afirmaciones diametralmente opuestas, es lo que ha encendido todas las alarmas en el panorama mediático y ha desatado el frenesí, la euforia y la especulación desbordada entre los seguidores y los analistas de la farándula.
Por un lado, tenemos a Melanie, que parece estar convencida de su afirmación, presentando al mundo una noticia que, de ser cierta, cambiaría radicalmente su vida y potencialmente la de Khan. Ella se presenta como la portadora de una verdad reveladora. Por otro lado, tenemos a Khan, que con una firmeza férrea, rechaza la acusación, negando de plano ser el padre. Es un choque de versiones, una batalla de testimonios que pone en jaque la credibilidad de ambos, o al menos, genera una profunda y corrosiva intriga sobre qué está pasando realmente detrás de las cámaras, en los bastidores de sus vidas privadas, lejos del escrutinio público. ¿Qué implicaciones tiene esto para cada uno de ellos? Las ramificaciones son enormes y de largo alcance. Para Melanie, si la afirmación es cierta, si realmente está esperando un hijo de Khan, y él se niega a asumir la paternidad, ella se enfrenta a un futuro incierto como madre soltera, con todas las dificultades y el escrutinio público que eso conlleva, y que en el mundo del espectáculo es aún más implacable. Si la afirmación es falsa, si su intención es otra, las consecuencias de una acusación tan grave podrían ser igualmente devastadoras para su reputación y su imagen pública. Para Khan, si es inocente, si la acusación es infundada, está siendo injustamente señalado, difamado y su reputación, construida con años de trabajo y esfuerzo, podría verse seriamente afectada por una controversia de este calibre. Si por el contrario, la negación rotunda oculta una verdad incómoda, si su negativa esconde algo más, las implicaciones son aún mayores, tanto a nivel personal, afectando sus relaciones y su vida privada, como a nivel profesional, impactando su carrera y sus contratos. Analicemos los posibles escenarios, porque aquí es donde la mente empieza a volar libremente y a formular teorías cada vez más elaboradas y, a veces, descabelladas. Escenario número 1. Melanie dice la verdad absoluta, Khan es el padre biológico, y por alguna razón poderosa y oculta, él está negando la paternidad de forma pública y rotunda. ¿Por qué lo haría? Las razones podrían ser múltiples y complejas. Quizás por miedo a las repercusiones de un escándalo mayúsculo, por presiones familiares insostenibles, por un acuerdo secreto que salió terriblemente mal, o simplemente porque, en un arrebato de irresponsabilidad o egoísmo, no quiere asumir la responsabilidad de ser padre en este momento de su vida. Este escenario es el que más titulares genera, el que más nos hace imaginar dramas dignos de las mejores telenovelas, con giros argumentales inesperados y emociones a flor de piel. Escenario número 2. Melanie está equivocada. Quizás hay una confusión genuina, un malentendido profundo, o incluso, y esta es una posibilidad que siempre está presente en el mundo del espectáculo, una estrategia deliberada de su parte para obtener atención, notoriedad, o algún tipo de beneficio personal o profesional. En este caso, Khan estaría defendiéndose con firmeza de una acusación completamente infundada y potencialmente dañina. Pero, ¿qué tan segura puede estar Melanie de que Khan es el padre? ¿Hay pruebas concretas, evidencia científica que ella haya presentado o que se rumoree que posee? Aún no se han hecho públicas de forma oficial, pero la especulación está a flor de piel, y los rumores corren como la pólvora. ¿Se trata de un desliz, de una relación pasada, de un momento de debilidad? Escenario número 3. Esta es la más intrigante, la más oscura y quizás la más triste de todas las posibilidades. ¿Podría ser que Melanie esté mintiendo deliberadamente, que su afirmación sea una falsedad absoluta? Podríamos estar ante una situación donde una persona, por motivos desconocidos, busca desestabilizar, dañar o perjudicar a otra con acusaciones falsas, y de una gravedad extrema. Esto, por supuesto, sería un tema mucho más sombrío y lamentable, un acto de malicia que tendríamos que condenar, pero en el impredecible y a menudo cruel mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y las motivaciones son complejas, no podemos descartar nada. Es crucial recordar, y este es un punto que debemos recalcar insistentemente, que hasta ahora, todo lo que tenemos son afirmaciones y negaciones. No tenemos pruebas concretas y fehacientes, no tenemos un comunicado oficial de Khan detallando los motivos exactos de su negación, ni tampoco Melanie ha presentado pruebas irrefutables en público que confirmen su versión. Lo que tenemos es una guerra de palabras, una batalla de declaraciones públicas, una situación que se está desarrollando en tiempo real ante nuestros ojos, y que nosotros, como espectadores, como seguidores, estamos presenciando a través de los medios de comunicación y las redes sociales, intentando descifrar la verdad oculta. Esta historia, más allá del morbo inicial, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de la vida pública y la fama. Primero, la inmensa presión mediática a la que están expuestas las figuras públicas.
Cada paso que dan, cada relación que establecen, cada decisión que toman, es analizada, escudriñada y comentada hasta la saciedad. Una noticia como esta, sin la debida confirmación, sin pruebas contundentes, puede generar un daño irreparable a la imagen y la reputación de una persona, afectando su vida personal y profesional de manera drástica. Segundo, la delicadeza y la gravedad inherentes a las acusaciones de paternidad. Son temas muy serios que afectan vidas, familias enteras y el futuro de niños inocentes, y no deben ser tomados a la ligera, ni utilizados como herramientas de manipulación. Hemos visto a lo largo de los años, en innumerables ocasiones, casos similares en el mundo del entretenimiento, historias que han acaparado titulares y han mantenido al público en vilo. A veces las acusaciones terminan siendo ciertas, se aclaran las verdades, se llega a acuerdos, a reconocimientos legales de paternidad, y las familias, de una u otra forma, se forman. Otras veces las negaciones resultan ser justas y fundadas, la persona acusada queda libre de culpa y la controversia se disipa. Y en algunos casos, la verdad tarda muchísimo tiempo en salir a la luz, dejando a todos en un limbo de incertidumbre, de dudas y de especulaciones constantes. En este caso particular, la negación de Khan es descrita como muy firme, inquebrantable. Esto podría indicar que él está absolutamente convencido de su inocencia, que tiene la certeza de no ser el padre, y que no tiene la menor intención de ceder ante la presión mediática o las afirmaciones de Melanie. O por el contrario, podría ser una estrategia bien orquestada, una postura defensiva calculada para ganar tiempo, para manejar la situación en privado, para consultar con abogados y asesores antes de hacer cualquier declaración oficial que pueda comprometerlo. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es sin duda la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que mantiene viva la llama de la expectación. Es muy probable que la presión mediática siga aumentando de forma exponencial. Los seguidores de ambos, los fans incondicionales, los curiosos, todos, absolutamente todos, querrán saber la verdad. Se someterán a pruebas de ADN, el único método científico para confirmar o desmentir la paternidad de manera irrefutable. ¿Habrá algún tipo de reconciliación, un acercamiento privado para intentar resolver el conflicto? ¿O por el contrario, asistiremos a un enfrentamiento legal, a una batalla judicial que podría ser larga y dolorosa? O simplemente con el paso del tiempo, con la aparición de nuevas noticias y escándalos, la historia se diluirá en el vasto mar de noticias del entretenimiento, quedando en el olvido. Melanie, por su parte, si está diciendo la verdad, si su afirmación es cierta, tendrá que tomar decisiones cruciales sobre cómo seguir adelante. ¿Buscará un reconocimiento legal de la paternidad, iniciando un proceso judicial? ¿Intentará exponer más pruebas, más detalles que respalden su versión? El camino que elija tendrá consecuencias significativas y definitorias para su futuro y el de su posible hijo. ¿Y Khan, cómo manejará esta negación a largo plazo? Si es verdaderamente inocente, su prioridad será limpiar su nombre, restaurar su reputación y demostrar su inocencia ante el público. Si hay algo más detrás de esta negación, si la verdad es otra, la situación se complica exponencialmente, convirtiéndose en un escenario mucho más delicado y potencialmente perjudicial. Lo que sí podemos asegurar con un alto grado de certeza, es que esta historia está lejos de haber terminado. Está en plena ebullición, en un momento crucial de desarrollo. Y nosotros, como su canal de noticias y análisis de confianza, estaremos aquí, atentos a cada detalle, a cada declaración, a cada nuevo giro para traerles la información más actualizada, la más relevante y un análisis imparcial y objetivo. No se trata de tomar partido, de elegir un bando, sino de entender las diferentes versiones, de analizar los posibles desenlaces de una situación que, sin duda alguna, ha puesto a hablar a millones de personas en todo el mundo. Me parece fascinante, casi hipnótico, cómo una simple afirmación y una negación pueden generar tanta controversia, tanto debate, tanta pasión y tanta especulación. Es un claro reflejo de la dinámica del mundo de la fama, donde la línea entre la vida privada y el espectáculo público se desdibuja constantemente y donde la intimidad se convierte en moneda de cambio para la atención mediática. Ahora, la parte más importante para nosotros, quiero saber su opinión. Ustedes, mis queridos seguidores, que siempre aportan perspectivas valiosas, ¿qué creen ustedes que está pasando realmente? ¿Le dan la razón a Melanie? ¿Creen en su versión de los hechos, en su afirmación rotunda? ¿O apoyan la negación firme y contundente de Khan? ¿O creen que hay algo más, una tercera vía, una verdad oculta que aún no hemos descubierto? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios,
quiero leer sus teorías, sus puntos de vista, sus reflexiones. Me encanta interactuar con ustedes, debatir con ustedes y saber qué piensan. Son parte fundamental de esta comunidad. Este tipo de situaciones, tan complejas y a menudo dolorosas, nos recuerdan lo frágil que puede ser la imagen pública, lo volátil que puede ser la fama, y la importancia crucial de la verdad. Sin embargo, también debemos ser conscientes, debemos recordar siempre, la importancia de no juzgar precipitadamente, de no emitir veredictos sin tener toda la información, ya que en la mayoría de los casos, no conocemos todos los detalles, no estamos dentro de sus vidas. En resumen, tenemos una afirmación contundente y reveladora por parte de Melanie sobre un embarazo que ella atribuye directamente a Khan, y una negación igualmente contundente y rotunda por parte de él, que rechaza cualquier tipo de vínculo. El misterio está servido en bandeja de plata y las especulaciones, las teorías y los rumores están a la orden del día, circulando a gran velocidad por Internet. Esperaremos con paciencia, con expectación, a que la verdad, sea cual sea, y aunque tarde, salga a la luz y ponga fin a esta incertidumbre. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, que les haya parecido tan intrigante y apasionante como a mí. Ha sido un verdadero placer compartir esta información, desgranar esta noticia con ustedes. Recuerden siempre que la vida, y sobre todo la vida de las celebridades, está llena de sorpresas, de giros inesperados y de historias que nos dejan pensando. Ahora, la invitación de siempre, la que hacemos al final de cada uno de nuestros vídeos. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo o si simplemente se divirtieron un rato con nuestro contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo, sus likes son fundamentales para nosotros, nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, si aún no se han unido a esta familia que crece día a día, suscríbanse ahora mismo. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para recibir notificaciones. Únanse a nosotros para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más noticias, más análisis y más contenido exclusivo. Los quiero un montón, mis queridos seguidores, y nos vemos en el próximo chisme, en la próxima noticia, en la próxima historia que nos haga vibrar. Hasta la próxima, mis queridos. Adiós.